Y bueno, qué bueno que estamos aquí. Hoy quiero decirles que vamos a hacer un alto a la exposición que estábamos haciendo de la carta a los Corintios. La razón por la cual vamos a hacer esto es que a raíz precisamente del aniversario de la iglesia, yo he estado meditando en estas últimas 3 semanas y estudiando y orando la Biblia para que podamos nosotros renovar la visión de la iglesia y para que nuestra iglesia cada vez sea más bíblica. Y entre algunas de las lecturas que yo estaba haciendo, me encontré con un cuadro comparativo que me llamó mucho la atención, que presenta características de la iglesia primitiva y las contrasta con las características de la iglesia de este tiempo. Hay por lo menos 17 categorías que se enlistan y en estas 17 categorías se mencionan algunas cosas que suceden en este tiempo en nuestra iglesia, en la iglesia del siglo XXI, y también características que se daban en la iglesia primitiva. Y acompañado de este cuadro comparativo, hay una expresión que aparecía allí que decía: si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Que es una frase de sobra conocido por todos nosotros y que muchos regularmente se la atribuyen a Einstein y dice que no podemos seguir haciendo las mismas cosas si queremos tener otros resultados. Y la verdad, hermanos, yo he estado meditando en el Señor y yo he dicho, yo quiero tener otros resultados. Y no por una cuestión de utilitarismo, no por una cuestión de pragmatismo, no por una cuestión de la búsqueda del éxito, ni nada por el estilo, sino más bien porque yo al leer la Escritura y al leer la palabra de Dios encuentro en la palabra de Dios algunas cosas que no encuentro en la iglesia del día de hoy. Y que con pena debiéramos de decir que no están. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? Para que la iglesia de este tiempo no se parezca mucho a la iglesia del primer siglo. Y a lo mejor algunos de ustedes podrían decir, oiga pastor, pero ¿qué tiene de malo que seamos diferentes? La iglesia del primer siglo pues se conformó de alguna manera porque pues era producto del tiempo y del momento, de la época, y tenemos que respetar que ahora estamos en otra etapa, estamos en otro tiempo, y las estructuras de una organización tienen que mudar o tienen que cambiar de un tiempo a otro. Así que, pastor, está mal que se comparen cosas tan distintas, porque una ocurrió en un tiempo y situación determinada y otra está ocurriendo en otro momento y en otro tiempo. Quizás algunos podrían pensar así. Sin embargo, hermanos, algo que llama la atención, hermanos, es que los resultados que tenía la iglesia del primer siglo son distintos a los resultados que ahora nosotros estamos teniendo. Y algo que nosotros decimos, por lo menos de la boca para afuera, es que la Escritura es la máxima autoridad para nosotros en fe, en doctrina y en práctica. Todo lo que diga la Biblia es aquello que nosotros tenemos que hacer. Pero lo decimos, como lo señalé hace un momento, solamente de la boca para afuera, porque cuando encontramos en la Biblia claras características y distinciones que habían en la iglesia que inició, debiéramos entonces emularlas o imitarlas, o tendríamos que parecernos mucho a esa iglesia del primer siglo. No sé si ya les presentaron ahí la diapositiva, pero hay 17 características. La ubicación de la iglesia. En la iglesia primitiva, la iglesia funcionaba en el templo y en las casas. El día de hoy funcionan en un edificio. La actividad principal de la iglesia primitiva era el evangelismo y la confraternidad diarios. En la iglesia de hoy son los servicios semanales. Venimos una vez a la semana y a veces cada 15 días y a veces cuando podemos o nos acordamos. La confraternidad en la iglesia primitiva era íntima. Había una relación profunda y cercana entre ellos y en este tiempo la relación es impersonal.
En algunas charlas que yo he tenido con algunos de ustedes, a veces hago referencia a otros hermanos de la iglesia, y no porque esté hablando mal de ellos, y nadie sabe quiénes son, y a pesar de que no somos una multitud. La congregación tiene una asistencia más o menos irregular de 80 personas. Y no podemos sabernos los nombres, no podemos conocer quién es quién, mucho menos podemos saber qué está pasando con el que está al lado de nosotros. Hay un contraste marcado entre la iglesia del primer siglo y entre esta iglesia. Las relaciones, como digo, eran cercanas. Se ayudaban el uno al otro. Ahora son distantes y despreocupadas. Nos llegamos a enterar de algunas cosas porque el pastor es muy latoso y nos manda WhatsApps cada rato diciéndonos lo que está pasando o lo que está ocurriendo, o si necesita que la iglesia de alguna manera intervenga. Pero de primera mano no nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo o de lo que está pasando con nuestros hermanos. La fuente del apoyo es el uno para el otro. En este tiempo la iglesia se apoya en el pastor. La tarea del ministerio es servir al cuerpo de Cristo. El día de hoy, la tarea del ministerio es cumplir, aunque sea medianamente, un programa. El deber del pastor en la iglesia primitiva era equipar a los santos para el ministerio, y en este tiempo solamente predicar sermones que sean buenos o por lo menos regulares, que puedan ser entendidos y aceptables en la forma o en la manera en la cual se expresan. La iglesia del primer siglo tenía también un discipulado que modelaba con la responsabilidad. El día de hoy son una serie de lecciones que se dan a las personas para que tengan información, pero que no los comprometen absolutamente a nada, sino simplemente reduce todo a hacer algunas cosas mínimas como venir a la iglesia, orar, leer la Biblia y ofrendar o diezmar. Los dones eran usados para ayudar a otros. Ahora, muchos de nuestros talentos solamente se ponen al servicio de la iglesia cuando hay algún tipo de actividad recreativa como la del 16 de septiembre. Hay muchos contrastes que podemos encontrar nosotros en la iglesia. No los voy a mencionar todos, pero ahí está. Hoy me quiero centrar solamente en uno. Y durante una serie de sermones voy a ir característica por característica y voy a hablar acerca de esas 17 características que debieran de estar presentes en nuestra iglesia. Y la primera de ellas en la lista es que todo comenzó en las casas. Escuche bien, todo comenzó en las casas. Yo le quiero poner una situación hipotética. Imagínese usted que usted está en su trabajo y de pronto llega una persona que se integra al trabajo y platicando con él usted se da cuenta que esta persona le dice que es cristiana. Además, las conductas que tiene son adecuadas y les permite a usted identificar fácilmente que efectivamente lo es. Y cuando usted le pregunta a qué iglesia va él, entonces él le responde lo siguiente: yo asisto a una iglesia que se congrega en una casa. Cuando usted escucha esto, ¿qué pensaría? Yo le voy a decir lo que seguramente usted tramaría o pensaría. Seguramente al escuchar la respuesta usted diría que, bueno, eso es un poco extraño. Este tipo está a lo mejor un poco desajustado religiosamente, o a lo mejor está afectado emocionalmente. Quizás otros podrían pensar que esta persona forma parte de algún grupo extraño, una secta extraña, o algún excéntrico grupo que quiere desechar todas las cosas y no quiere sujetarse a algunas que ya están establecidas. A lo mejor alguno podría pensar que esta persona es una clase de rebelde que no se quiere someter a ningún tipo de liderazgo
como un pastor y por lo tanto ha decidido apartarse con ese grupito que le sigue a su casa para que nadie lo moleste y para que él pueda hacer lo que él quiere. Regularmente cuando escuchamos personas así, es lo que pensamos. Esa persona está mal. Esa persona algo raro tiene. Esa persona no ha entendido bien lo que es ser cristiano. Esa persona quizás dudaría yo que es evangélico. Esa persona se me hace que ha de ser algún hereje o esa persona a lo mejor se me hace que anda chueco. Pero hermanos, desafortunadamente, a pesar de que nosotros tenemos estos pensamientos, la iglesia del Nuevo Testamento empezó en una casa. La iglesia del Nuevo Testamento inició en Pentecostés en una casa donde estaban orando y donde el Espíritu Santo en esa casa se manifestó sobre todos los que estaban allí y entonces ellos empezaron a predicar la palabra de Dios desde esa casa o empezaron a hablar las maravillas de Dios desde esa casa y entonces lo que ocurrió fue que 3,000 personas se convirtieron al escuchar a los que estaban en esa casa. Todo inició en una casa. En Hechos 2:46 nosotros leemos, y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva, hermanos, no se limitaba al templo. También se reunía en los hogares para compartir el pan y para tener comunión. La iglesia primitiva, según Hechos 5:42, nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La enseñanza del evangelio, hermanos, no se centró solamente a lugares religiosos o políticos, sino que fue más allá, fue al entorno familiar. Fue ahí en las casas donde se compartió el evangelio y donde se enseñó el evangelio. En Hechos 12:12 leemos, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia se reunía a orar en las casas. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil se ha rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente, dice el apóstol Pablo en su despedida de Éfeso, y además agrega, y por las casas. Y por las casas. Pablo refiere que su ministerio no lo hizo en el templo. Pablo refiere que su ministerio no lo hizo en un edificio como el que nosotros tenemos. Pablo refiere que su ministerio lo hizo en las casas. Y podría seguir citando otros pasajes, no voy a citar todos, solamente los voy a mencionar. Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 1:2. Son solamente algunos pasajes que nos hablan acerca de cómo todo inició en las casas. Ahora bien, usted me podría decir, pastor, pero es que es natural, volviendo otra vez al aspecto del tiempo, y dice, es que en ese tiempo había persecución. Como había persecución, entonces es por eso que las personas no se podían reunir en un lugar público, porque si se reunían en un lugar público, entonces estas personas podían ser tomadas y podían ser llevadas a juicio y podían ser matadas. Pero hermanos, eso no nos dice tampoco el libro de los Hechos. Algunos piensan eso, pero no es así. En China, por ejemplo, sí sucede. El gobierno, para poder acreditar a una iglesia, pues la iglesia tiene que estar sujeta a lo que el gobierno les dice que pueden enseñar. El gobierno ha querido utilizar a la iglesia para que la iglesia
sea un medio a través del cual controle a los demás, pero la iglesia no se ha prestado para ello, y la iglesia entonces, desde el año de 1949, ha crecido en las casas, ha crecido de una forma increíble, organizándose en los hogares. Pero esto no sucedió al principio, hermanos. En Hechos, hermanos, 2:46, incluso en el verso 47 se nos dice que todo la iglesia tenía favor ante el pueblo. Es decir, al principio la iglesia no tuvo problemas con algunos pueblos o algunas ciudades en general, aunque sí en Hechos se nos habla acerca de una persecución que era particular, que era temporal, que era momentánea, pero no en todos los lugares había esa persecución, y por lo tanto no esa era la razón por la cual ellos se reunían en las casas. Incluso en Hechos 8, cuando el apóstol Pablo recibe cartas para poder ir y para poder perseguir a la iglesia, el apóstol Pablo sabía dónde encontrar a la iglesia. La iglesia no estaba escondida en las casas, estaba en las casas y todos sabían que estaba allí. Fue más tarde cuando sí inició la persecución romana, que seguramente se fueron a las catacumbas, que buscaron entonces espacios poco comunes para poderse reunir y para poder seguir creciendo en la fe. Pero al principio, hermanos, todo inició en una casa. Y en las casas fue donde la iglesia se desarrolló, y en la iglesia creció y se multiplicó y fructificó. Fue en la casa, no fue en un edificio. Permítame un momento. Pero hay otra cosa que a lo mejor nos ayudaría más para sostener cómo esta característica y esta cualidad debiera de ser considerada el día de hoy por nosotros, hermanos. Y me refiero a que no solamente los discípulos de Cristo trabajaron en las casas, sino que también Jesús mismo trabajó en las casas. Y hay innumerables también pasajes en los cuales vemos a Cristo entrando a las casas y haciendo algunos milagros en las casas y transformando vidas en las casas. Jesucristo no fue un rockstar como los que tenemos el día de hoy, que se encontraba en un espacio muy grande, con mucha iluminación, con muchos instrumentos, con muchas luces. No, Jesús no hacía así su trabajo. Jesús entraba por las casas. Miren, en Caná de Galilea, el primer milagro que lo hizo en la casa de unos que se estaban casando. Ahí Jesús intervino, ahí Jesús participó, ahí Jesús convirtió el agua en vino, ahí Jesús hizo su primer milagro, en una casa. Luego, si podemos leer en Lucas 4, 38 al 39, tomó una decisión arriesgada para la vida de Pedro, porque oró por la suegra de Pedro y sanó. Pero eso sucedió en una casa. Mal chiste de las suegras, porque hay suegras muy bonitas y muy lindas. Hay unas y hay otras no. A lo mejor le estoy levantando falsos a la suegra de Pedro. Pero eso sucedió en una casa. Eso sucedió en una casa. En Capernaum sanó y perdonó los pecados de un paralítico, según Lucas 5 del 17 al 26. Si seguimos leyendo los evangelios, encontraremos cómo Jesús está en la casa de Leví, ahí en Lucas 5 del 29 al 32, y Jesús llama al arrepentimiento a una persona a la cual nadie quería tratar, que lo consideraban un traidor a la patria, que lo consideraban una persona con la cual no debía de acercarse nadie. Me refiero a esa persona que se dedicaba a recibir los impuestos, a ese publicano. Y fue en esa casa, en la casa del que todos hablaban mal, en la casa del que robaba, en la casa del que extorsionaba, que Jesús llegó para transformar la vida de ese hombre, y no solamente para transformarla, sino para convertirla
en uno de sus primeros discípulos, que luego fue también un apóstol. De los buenos, hermanos, no de los de ahora, de los buenos. De los apóstoles buenos. Encontramos a Jesús entrando a la casa de Simón. Sí, ahí en la casa de Simón, donde no le quiso ofrecer por gentileza ni hospitalidad agua para poder lavar los pies. Pero llegó una mujer también de una vida bastante cuestionable y llorando enjugó con sus lágrimas los pies de Jesús y lavó los pies de Jesús. Y ahí esa persona recibió una transformación y un cambio tremendo en su vida y no volvió a ser nunca más la que había sido, porque mucho había amado y por tanto Dios había decidido perdonarle sus pecados. Vemos en el Evangelio de Lucas en 8:41 al 56 cómo Jesús entra a la casa de Jairo, un principal de la sinagoga que era su opositor, pero que cuando vio la necesidad y vio que su hija estaba gravemente enferma y que aparentemente todo indicaba que iba a morir, se acercó a Jesús y le pidió a Jesús y le rogó a Jesús que fuera a su casa. Y a pesar de que recibieron noticias de que no debiera de seguir molestando a Jesús porque su hija ya había muerto, Jesús insistió y dijo: yo quiero ir a tu casa. Ten fe, yo quiero ir a tu casa. Y cuando llegó a esa casa, entonces tomó a esa niña y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. En una casa, hermanos. No en un templo, no en un edificio, en una casa, Jesús fue a hacer ese milagro. Está la casa de Marta y María en Lucas 10, 38 al 42, cuando encontramos esa gran lección en la cual, al reprender a Marta, que se preocupaba demasiado por los quehaceres del hogar y se olvidaba de lo más importante o de la parte más importante que era estar con el Señor. Eso sucedió en una casa, no sucedió en el templo, no sucedió en la iglesia, no sucedió en un edificio. En Lucas 19, 1 al 10 encontramos aquella lección que Jesús nos da cuando va a la casa de otro publicano, que tenía muy mala fama, Zaqueo. Y es en la casa de Zaqueo donde Zaqueo dice: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar cuadruplicado. Pero eso sucedió en la casa. No sucedió en la iglesia, no sucedió en el edificio, sucedió en la casa. La Santa Cena, la comunión de la cual nosotros participamos, se instituyó en una casa, no se instituyó en el templo, no se instituyó en un edificio, se instituyó en una casa. Y cuando Pablo habla en la carta a los Corintios acerca de celebrar la comida para el Señor o la comunión, estaba haciendo referencia a esto, y esto lo hacía cada quien en su casa. Cada quien en su casa. Aún después de la resurrección, Jesús se acerca con aquellos caminantes de Maús y se sienta a convivir con ellos en la casa, y cuando Él está con ellos en la casa, entonces los ojos son abiertos y entonces ellos reciben dirección, iluminación y entendimiento acerca de lo que había pasado. Había resucitado el Señor y había aparecido a Simón y ahora se les aparecía a ellos. Pero esto se les fue revelado no en el templo, se les fue revelado en la casa. Y después también de resucitado, según Juan 20, 19, 23 y del 26 al 29, Jesús se les apareció ahí donde ellos se sentían que ya nada valía la pena, que todo estaba perdido. Se les acercó y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No recibieron al Espíritu Santo en una campaña evangelística, no recibieron el Espíritu Santo en una noche de avivamiento,
no recibieron el Espíritu Santo en un momento en el cual apagaron las luces, se puso muy romanticona la cosa y entonces empezaron a hablar con una voz muy profunda y así muy pausada y empezaron a tratar de gestionar las emociones para que la gente pudiera recibir al Espíritu Santo. No, de una manera muy sencilla, estando en la casa, sin siquiera ellos esperarlo, Jesús se apareció a ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En una casa, no en otro lugar, en una casa. Y hermanos, al considerar todo esto que dice la Escritura, nos tendríamos que preguntar: ¿y por qué nosotros no nos reunimos en nuestras casas? ¿Por qué en nuestra casa no tenemos un tiempo y un espacio para poder compartir el Evangelio, para poder orar, para podernos edificar y para estar juntos? ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados. ¿Por qué? Porque implica arreglar la casa y limpiar la casa. ¿Por qué? Porque implica un gasto, porque tengo que ofrecer alimentos o tengo que hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos esa bendición y simplemente nos hemos convertido en una iglesia religiosa que cumple nada más y solamente con ir el domingo a la iglesia? Y debo decir, a veces con mucha inconsistencia y con mucha irregularidad. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué la iglesia perdió un rasgo tan distintivo y tan importante como este? ¿Por qué la iglesia se olvidó de algo que está tan claro en la Escritura, que es muy fácil de identificar, que no necesitas un doctorado en teología para darte cuenta que ahí está, pero que no estamos dispuestos a hacerlo? Yo a la mayoría de ustedes les he tenido en células y luego los he dejado para que ustedes continúen con el trabajo celular y luego muchos trabajos no han continuado. Y he querido darles ejemplo de cómo se gesta y se da ese tipo de relación. De veras, les aseguro que la mayoría de los casos yo los he tenido en una célula. Incluso algunos podrían decir hace 12 años, hace 13 años, antes de que se fundara esta iglesia, pero siempre he buscado establecer un lazo y una relación que sea cercana, de la cual después algunos se apartan y se separan. Pero debiéramos de tener esta clase de compañerismo. Miren, hace, no sé, un par de meses, agarré el teléfono con mucha seguridad y ni agarré el teléfono, encontré a Jaime a la salida y le dije: oye Jaime, necesito salir de vacaciones, pero voy a ir con la familia de mi esposa y nos queremos ir en un carro para poder llegar allá. En la mía no cabemos, pero yo sé que tu esposa tiene una camionetota muy grande. ¿Nos la podrías prestar? Bueno, eso no sería posible que yo lo hiciera si yo no hubiera establecido una relación con él. Si él no supiera quién soy yo y yo no supiera quién es él. ¿Y dónde se desarrolló? En su casa, no aquí. Porque si yo hubiera permanecido aquí nada más saludándolo, Dios te bendiga hermano, dándole un abrazo y diciéndole que te vaya bien, esa relación no se hubiera desarrollado. Y yo no me hubiera atrevido, porque aunque sí soy a veces muy atrevido, hay cosas que entiendo que son de sentido común y que uno no puede hacer. Si yo no conozco a una persona, no le voy a llegar y le voy a decir: oye, préstame tu camioneta. Pero lo puedo hacer porque esa relación se dio. Y él me pudo ayudar. Pero no nos ayudamos porque no sabemos ni siquiera qué está pasando con nosotros. Porque no tenemos una relación cercana. Hermanos, la iglesia en casa impulsa el discipulado práctico y modela la autenticidad espiritual. Saben, aunque hay mucha gente que es muy vana y que anda buscando show, hay otros, hermanos, que no son tan vanos y sí son un poco más profundos.
Y lo que buscan es una auténtica espiritualidad. Y esa auténtica espiritualidad no se encuentra en el show, ni en las luces, ni en el humo. No, ahí no se encuentra en la intimidad. Se encuentra en poder observar el ejemplo de una persona que efectivamente está conectada con Cristo, quiere obedecerlo, quiere caminar con Él, quiere avanzar en la vida cristiana. Ahí es donde se encuentra ese modelo auténtico. Lo que puedes encontrar en una reunión así como la que señalé es precisamente poses, formas, apariencias. Pero lo que modela en el discipulado es la comunión. Tú sabes que esa persona es real, tú sabes lo que ella cree, tú sabes cómo ella vive, tú sabes que ella ama a Cristo porque tú te relacionas con ella y tienes convivencia con ella. No porque lo ves aquí levantando las manos y temblando. No porque lo ves mecerse en el tiempo de la alabanza o de la adoración. Y no tengo nada con que se mesan. El que se quiera mecer, que se mesa. El que quiera levantar las manos, levántelas. El que quiera brincar, que brinque. Pero no es ahí donde encontramos el modelaje. No es ahí donde encontramos la referencia. No es ahí donde encontramos el ejemplo de vida. No es ahí donde podemos encontrar algo que nos guíe. Por eso 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo voy a conocer la fidelidad de ustedes? Porque la fidelidad no se trata de que vengan todos los domingos, que harían bien hacerlo, dicho de paso, harían bien en hacerlo. Pero la fidelidad se muestra en la apropiación que ustedes tienen de lo que Cristo nos enseñó y nos dijo que debíamos de hacer. Ahí se nota la fidelidad. Cuando alguien me ofende y lo perdono. Cuando alguien me pide prestado y le doy. Cuando alguien me pide ayuda y no se lo rehúso. Cuando alguien está en necesidad y me preocupo por él. Ahí es donde uno puede tener la referencia y puede notar la fidelidad de alguien. Y así yo he encontrado la fidelidad de algunos de ustedes. Sí, ya sé que cuando les predico a todos como si fuera una bola de infieles. Pero no lo hago porque así lo crea. Lo hago porque el estándar de vida a la cual Dios nos llama es un estándar de vida todavía más elevado. Lo hago porque la perfección cristiana nos invita a hacer un esfuerzo todavía mayor. No es que yo no vea la gracia de Dios operar en su vida. No es que yo no me dé cuenta que usted está avanzando. Le hablo así porque le quiero decir, usted tiene que avanzar más. Porque ¿sabe cuál es la meta? La meta es llegar a tener la estatura de Cristo, la estatura del varón perfecto. Esa es la meta. Así que, hermanos, la iglesia en casa impulsa el verdadero discipulado práctico y modela la autenticidad espiritual. En este espacio es muy difícil que se dé, hermanos. Y el tercer beneficio que a veces nos perdemos, hermanos, es que la iglesia en casa facilita la expansión del evangelio. Déjeme tomo tantita agua. La iglesia en casa, hermanos, es móvil, es sencilla y puede multiplicarse sin límites. Puede haber multiplicación. Aquí no. Si yo quisiera multiplicar esta iglesia, bueno, tendría que buscar estrategias. Es decir, ya no cabemos aquí, hacemos 2 cultos, o hacemos 3, o hacemos 4, o hacemos 5. Pero en las casas es diferente. Ya se llenó la casa. Bueno, la mitad
se van para la casa de perengano y siguen reuniéndose. Ya se llenó esta y esta también. Bueno, ahora esta se multiplica y se va una parte a la casa de tal persona y esta otra se va a ir a otro lugar. Y no tenemos problemas de presupuesto. De que, oye, ¿y cómo le hacemos para pagar la renta? Porque queremos iniciar iglesias pagando renta, hermanos. No, pues si no tenemos ni para, ¿qué decía yo? Ni para quedarnos, mucho menos para irnos. Y a veces por eso no se gestan nuevas iglesias, porque decimos, oye, si todavía aquí en esta iglesia las cosas no están ni siquiera establecidas, hay cosas que con apuros apenas tratamos de sacar, y vamos a andar pensando en otra iglesia. Bueno, el problema es que tenemos la idea de que las iglesias tienen que ser en edificios. Y entonces decimos, no, cuando tenga el doble de el ingreso que tengo aquí, es el momento en el cual puedo ir a abrir otra iglesia. No, hermanos, las iglesias son baratas. Si las hacemos como Dios decía que se hacían, si las hacemos en casas. Y así han crecido las iglesias en lugares como la India, en lugares como China, y de una manera increíble. En la década de los 90 sorprendió una iglesia que tiene más de 135,000 miembros. La iglesia de un pastor que ya falleció, David, ¿cómo ya se me olvidó hasta el nombre? Pero era a David Cho. Y eso que el apellido no estaba largo, ¿verdad? David Cho. 135,000 miembros en la iglesia. ¿Pero sabe cuántas células tenía? 25,000 células. ¿Dónde reúnes a 153,000 personas? Pero tienes 25,000 células. Hermanos, se me hace que las cosas son más simples de lo que las hemos nosotros querido hacer. Cada día, hermanos, actualmente 140,000 personas están viniendo al Señor, y principalmente en esos países que estoy refiriendo. Este número es 46 veces mayor que la cantidad que creyó en el día del Pentecostés. La probabilidad de expandir el evangelio, hermanos, a través de pequeños grupos en casa es mayor. Es mayor, porque está comprobado que el mayor número de personas que llegan a la iglesia, hermanos, llegan a través de la familia o de los amigos. Miren, en estadística, el 2% llega por anuncios. El 6% llega por el pastor. El 6% llega a través de tratados de evangelismo y el 86% llega a través de la familia o de los amigos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será más fácil que su amigo vaya a su casa o que venga aquí? ¿Será más fácil que su familiar entre a su casa o que entre aquí? ¿Qué será más fácil? Lo más sencillo es las casas. Es mucho más fácil llevar a tu casa amigos, a familiares, que a una iglesia que se reúne en un edificio. Ahora yo te preguntaría a ti, ¿cuántos amigos y familiares tienes que no han conocido a Cristo? Echa a volar tu mente y piensa, ¿cuántos amigos y familiares tienes que no han conocido a Cristo? Si hoy hicieras una lista, ¿cuántos serían? Ahora yo te pregunto, ¿cabrían todos ellos en este edificio? Si cada quien suma a sus familiares y a sus amigos que tienen que venir a este edificio, ¿cabrían en este edificio? No cabrían. Pero hay una forma más sencilla, llévalos a tu casa. Hermanos, les decía, hay un movimiento que inició a finales de los años 90 del siglo pasado, inicios de este siglo 2000, que se llaman movimiento de plantación de iglesias. Ese fenómeno consiste precisamente en que las iglesias ya no son en edificios, son en casas.
Y las iglesias no son de más de 20 personas. Pero se considera, a ese lugar donde se reúnen, se considera la iglesia. Si hubieran esperado los hermanos a tener los fondos para poder rentar un edificio, para poder construir un edificio, hermanos, el evangelio no hubiera avanzado. Y hermanos, de lo que se trata aquí al final, hermanos, no es de ser exitosos, Lo quiero recalcar, o sea, yo no quiero pasar a las estadísticas como estas iglesias que les voy a pasar. Centro de Oración Betania, en Baker, Estados Unidos, 600 células, 7,500 miembros de la iglesia. Centro Cristiano de Guayaquil, Ecuador, 2,000 células, 7,000 miembros. Iglesia Elim en San Salvador, 6,000 células, 35,000 miembros. Iglesia Bautista Comunidad Fe en Singapur, 550 células, 9,000 miembros. Misión Carismática Internacional, 17,000 células, 35,000 miembros. Iglesia Amor Viviente en Tegucigalpa, Honduras, 800 células, 7,000 miembros. Iglesia Agua Viva en Lima, Perú, 950 células, 9,000 miembros. Iglesia Pleno en Seúl, Corea, Pastor David Cho, que mencioné, 25,000 células, 153,000 miembros. Hermanos, la razón por la cual estoy repasando lo que debiéramos de ser y contrastándolo con lo que ahora nosotros somos, no es porque yo quiera ser exitoso. Yo siempre se lo he recalcado. Todo lo que hago no lo hago porque quiero ser exitoso. No es porque yo quiera ser famoso. Todo lo que hago, todo mi esfuerzo es porque yo quiero que la gente llegue a conocer el evangelio. Que la gente conozca a Cristo. Esa es la intención en todo lo que hago. Y por eso le invito a que se esfuerce junto conmigo. Y le digo, comparta los devocionales, es palabra de Dios, envíeselo a sus amigos, envíeselos a su familia, envíeselos a todo mundo, porque la gente tiene que conocer de Cristo. No, yo no quiero que me vean a mí, yo quiero que vean a Cristo, yo quiero que conozcan a Cristo, yo quiero que se acerquen a Cristo. Y ese mismo deseo tendría que estar en toda la iglesia, porque la comisión que nos dio Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos mandó o que Jesús nos mandó. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el trabajo de la iglesia, hermanos. Y las casas es un recurso muy importante para que podamos nosotros cumplir con la gran comisión. Cuando le hablo de la célula, hermano, que todos los domingos hay avisos, venga a la célula. Hay algunas que ya ni se reúnen. Pero hay un insistir en eso, porque hay esos beneficios en tener esas células y en entender también el rol que nos toca en la célula. No se trata solamente de ir a edificarnos, se trata de compartir el evangelio. Se trata de invitar a otros. Se trata de que vengan a Cristo. No, hermanos, tampoco porque queremos que la vid sea una iglesia multitudinaria, sino porque queremos que Jesucristo sea conocido en todas partes. Y tú y yo, que somos discípulos de Cristo, tendríamos que hacer el esfuerzo porque esto ocurriera. Hermanos, la iglesia inició en las casas. Jesús predicó, sanó y restauró vidas de las personas en casa. La iglesia en casa es el ambiente natural para desarrollar las relaciones que Dios quiere que tengamos.
La iglesia en casa impulsa el discipulado práctico y modela la autenticidad espiritual. La iglesia en casa, hermanos, facilita la expansión del evangelio. Ahora yo le digo a usted, si todo esto es cierto, que lo es. Si todo esto es cierto, que lo es. Te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a abrir tu casa? ¿Estás dispuesto a abrir tu casa? ¿Estás dispuesto a formar parte de una comunidad viva, que se reúne no solo en templos periódicamente y cada semana, sino en la sala de una casa, en el comedor de una casa o en el patio de una casa? Porque sabes que Dios está buscando hogares dispuestos. Dios está buscando hogares dispuestos. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es si el nuestro está dispuesto para ello. Si estamos listos para parecernos a lo que debiéramos de parecernos y para hacer lo que deberíamos de estar haciendo. Esa es la pregunta. Hermanos, les he dicho en muchas ocasiones, yo no tengo mayor problema en presentarme aquí para predicar. Lo puedo hacer hasta que me muera. Me encanta hacerlo. Es mi vida. Voy a vivir así siempre. Y si usted responde o no responde al mensaje, yo lo voy a seguir haciendo. Si usted quiere permanecer así, nada más viniendo a la iglesia y regresándose, viniendo a la iglesia y volviendo a regresar, si quiere permanecer así, no pasa nada, hermanos. Dios le va a pedir cuentas, eso sí se lo digo. Y podemos continuar así como iglesia, hermanos. No pasa absolutamente nada. La iglesia no va a dejar de funcionar. Miren, se han ido muchos, vienen otros. Y seguimos operando, y seguimos funcionando, y seguimos haciendo las cosas. Pero yo me pregunto si eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia, hermanos. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Pues los escucho muy callados, no sé qué estarán respondiendo. Pues yo le digo definitivamente que no. Que no. Pero necesitamos encontrar personas que estén dispuestas a cambiar. Hermanos, ¿usted cree que Dios no quiere que su nombre sea conocido? ¿Usted cree que Dios no quiere que todos procedan al arrepentimiento? ¿Usted cree que Dios no quiere que otros vengan a Él y que sean salvos? Pues claro que quiere, hermanos. Pero Él decidió utilizarnos a nosotros. Hubiera mandado ángeles. Hubiera mandado a alguien más para dar el mensaje, pero Él decidió, y no sé por qué, pero en su plan Él decidió que tú y yo teníamos que dar ese mensaje. Nadie más. No va a venir más ángeles. No va a haber otra revelación. La revelación de Dios se da a través de la predicación del evangelio. No hay otra forma, hermanos, no hay otra manera. Y podemos aquí comprar otras luces y endeudarnos y no sé, arreglar mucho este lugar que no está muy bonito o lo que usted quiera. Pero hermanos, ese no es mi llamado, ni su llamado. El llamado es extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado. Yo les pregunto, ¿habrá alguien dispuesto? ¿Habrá alguien dispuesto? Y ojo, hermanos, no estoy enojado. El grito es por énfasis, no es por otra cosa. No estoy enojado. Porque luego también me levantan falsos. Pastor llegó de mal humor, andaba bien gritón, a todos nos maltrató. No. El grito es por énfasis.
es un recurso solamente retórico. Pero no hay otra cosa más en mi corazón que decirles, hermanos, Dios nos llama a otra cosa como iglesia. Póngase de pie, vamos a orar.